Los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, el conflicto armado en Gaza, las escaramuzas en el sur del Líbano. Irán y sus aliados trabajan incansablemente para golpear el corazón de los intereses estadounidenses e israelíes, desde ataques letales contra las fuerzas estadounidenses en Jordania hasta ataques de precisión contra Israel. El objetivo está claro: la expulsión completa de la influencia estadounidense de Oriente Próximo. Algunos legisladores occidentales buscan ahora resquicios en la armadura para contraatacar. Sin embargo, Irán ha mantenido aproximadamente las mismas fronteras durante más de 500 años. Ha luchado contra casi todas las superpotencias en sus respectivos cenit y ha vivido para contarlo. Piensa en los romanos, los árabes, los turcos, los rusos y los británicos, por nombrar algunos. Sencillamente, luchar frontalmente contra Irán es una idea terrible. Podría resultar desproporcionadamente contraproducente. El país no solo cuenta con una extensa red de representantes militantes chiíes, sino que incluso dentro de sus propias fronteras, una invasión convencional sería una tarea hercúlea. Teherán ha demostrado sistemáticamente su capacidad para resistir invasiones, por lo que resulta casi imposible de subyugar. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace que Irán sea tan resistente? ¿Son solo las montañas o hay algo más? Para averiguarlo, tenemos que profundizar en lo que hace funcionar al país y cómo ha evolucionado hasta su configuración actual. Tenemos que mirar más de cerca la superficie, porque la geografía revela el alma de una nación. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Irán se define por sus montañas. Sus picos topográficos forman las murallas del país y encajonan sus ciudades, siendo los más importantes los montes Zagros al suroeste. Los Zagros descienden suavemente hacia Irak y al norte forman una frontera casi infranqueable con Turquía. La única sección de la frontera occidental no custodiada por la topografía está protegida por las marismas donde convergen los ríos Tigris y Éufrates. Mirando hacia el norte, los montes Elburz proporcionan otra frontera natural, mientras que una cinta de picos menores se enrosca alrededor del este de Irán, marcando las fronteras con Afganistán y Pakistán. El mar forma el foso del castillo. La costa de Irán se extiende a lo largo de casi 2.500 kilómetros y se divide aproximadamente entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Bandar Abbas, el puerto más importante de Irán, está situado a medio camino del Estrecho de Hormuz, una arteria por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Al mismo tiempo, el Estrecho de Hormuz es la principal baza geopolítica de Irán. Si Teherán decidiera cumplir su amenaza e interrumpir el flujo de combustibles fósiles, la economía mundial se vería sacudida en sus cimientos. Esto da a Irán un poder de negociación sustancial a la hora de negociar con sus homólogos. Sin embargo, cuando se deja en paz, el estrecho confina a Irán al poder terrestre, ya que carece de un puerto a lo largo del Golfo de Omán que pueda rivalizar con Bandar Abbas. En total, la geografía no solo sirve de frontera, sino que también acuna a la mayoría de los 90 millones de ciudadanos de Irán. Encerrados dentro de sus fronteras, los desiertos de Kabir y Lut forman vastas mesetas estériles que agrupan a la población en un cinturón de tierras altas. Históricamente, esta anomalía topográfica ha hecho que Irán sea increíblemente difícil de subyugar. Sin embargo, como tantas otras cosas en Irán, la realidad tiene dos caras. Aunque las montañas protegen a Irán, también lo contienen. La expansión hacia el oeste tiende a provocar conflictos con poderosos imperios. Piensa en los rusos, turcos, árabes y romanos antes que ellos. Cuando Irán consigue de algún modo expandirse hacia el oeste, suele conceder autonomía a los territorios conquistados. Esta estrategia se debe principalmente a la logística del terreno montañoso, que hace que vigilar las regiones distantes resulte difícil y caro. Conceder autonomía condicionada es una estrategia tan antigua como el Imperio Persa, que mantuvo su territorio culturalmente diverso, concediendo autogobierno a sus vasallos y estados clientes. Si avanzamos hasta hoy, veremos un patrón similar.
La proyección de poder de Irán se basa ahora en una red de grupos proxy, principalmente chiíes, cada uno de los cuales opera con diversos grados de independencia. Aunque estos apoderados no son conquistas directas, sirven como extensiones de la influencia iraní. Puedes ver nuestro vídeo anterior donde profundizamos sobre los grupos proxies de Irán. Las montañas de Irán también dificultan enormemente la plena asimilación de sus diversas culturas y pueblos. Las elevadas cumbres crean focos de aislamiento en los que las comunidades se aferran a sus lenguas, tradiciones e identidades únicas. Así pues, aunque sus montañas protegen a Irán de la dominación extranjera, también complican la formación de un gobierno unificado y centralizado. Los persas étnicos constituyen solo entre el 55 y el 60% de la población, y el resto está formado por azeríes, baluchis, kurdos, árabes, turcomanos y muchos otros. La agrupación de estos grupos étnicos en regiones específicas alimenta los llamamientos a la autonomía y el separatismo. Históricamente, Irán ha concedido autonomía a estos grupos, pero la centralización del poder en Teherán ha provocado la erosión de sus libertades políticas. En consecuencia, un Irán centralizado ha evolucionado hacia un estado autoritario. Teherán debe lidiar constantemente con las reivindicaciones de autonomía e independencia de sus grupos étnicos. Por ejemplo, durante la Revolución Islámica de 1979, kurdos, turcomanos y árabes intentaron separarse de Irán, mientras que los azeríes aspiraban a un mayor autogobierno. Aunque estos movimientos fueron reprimidos, pusieron de relieve la volatilidad étnica dentro de Irán. Al repasar estos mecanismos internos, es necesario recalcar su naturaleza siendo realistas. En un mundo más compasivo, no habría necesidad de examinar formas de socavarse mutuamente. Sin embargo, la geopolítica es precisamente así. Explotar a la población multiétnica de un país puede ser moralmente cuestionable, pero no deja de ser una debilidad. Y hay quien no tiene ningún problema en ensuciarse las manos. Los responsables políticos estudian, planifican y actúan en función de tales debilidades. Así pues, independientemente de la moral, el hecho es que las tensiones étnicas impulsan gran parte de la política exterior de Irán. Muchos de los grupos minoritarios de Irán comparten profundos vínculos con sus parientes en el extranjero. Los azeríes del noroeste comparten estrechos vínculos culturales y lingüísticos con Azerbaiyán. Los kurdos tienen conexiones con poblaciones kurdas de Irak y Turquía. Al sur, unos 1,6 millones de árabes, que habitan principalmente en la provincia iraní de Juzestán, rica en petróleo, comparten lazos con diversas comunidades árabes de Oriente Próximo. Mientras tanto, en el sureste, los balochi mantienen fuertes lazos con sus homólogos de Pakistán, y ambos grupos luchan contra sus respectivos señores. Estas solidaridades étnicas transfronterizas complican las relaciones bilaterales de Irán con sus vecinos. Teherán desconfía constantemente de sus vecinos, pues cree que respaldarían a los grupos separatistas que aspiran a la unificación, sobre todo en periodos de inestabilidad nacional. La amenaza siempre latente de regiones separatistas presagia un desastre. Tal desintegración no solo reduciría el tamaño territorial y la población de Irán, sino que también mermaría gravemente sus ingresos fiscales. Además, la pérdida de los yacimientos petrolíferos de Juzestán hundiría a Teherán en un abismo financiero. El petróleo es la piedra angular de la economía iraní, representando un asombroso 24% del crecimiento del PIB en 2023. Su pérdida sería cataclísmica. Sin sus regiones minoritarias, Irán perdería su influencia geopolítica. Es probable que el estado de mayoría persa se quedara sin salida al mar y desprovisto de sus fronteras montañosas, lo que lo dejaría expuesto en materia de seguridad. Aunque este peor escenario de fragmentación de Irán pueda parecer descabellado, ha ocurrido numerosas veces en la historia. En años más recientes, los adversarios de Irán han intentado explotar sus líneas divisorias étnicas y religiosas. Israel ha estrechado sus lazos con Azerbaiyán y ha mostrado interés en apoyar los movimientos separatistas azerbaiyanos dentro de Irán. Del mismo modo, algunos han vinculado a Arabia Saudí con los esfuerzos encaminados a fomentar el separatismo árabe en la provincia de Juzestán, una región con una importante población árabe que limita con Irak.
Dado que es casi imposible neutralizar a Irán desde el exterior, adversarios como Estados Unidos e Israel ven el separatismo como la única opción para neutralizar la amenaza que supone Irán. Sin embargo, aunque la amenaza de balcanización existe, la falta de homogeneidad de Irán puede no ser el talón de Aquiles que anhelan sus adversarios. Durante la guerra Irán-Irak, la propaganda iraquí hizo hincapié en las divisiones étnicas y sectarias de Irán, presentando al gobierno iraní como opresor chauvinista persa de las minorías. El objetivo era avivar las tensiones étnicas y los sentimientos separatistas dentro de Irán. Saddam Hussein esperaba que la minoría árabe de Irán, sobre todo en la provincia de Juzestán rica en petróleo, tomara las armas y apoyara la invasión iraquí, pero no fue así. Irak también apoyó a los grupos separatistas kurdos, como el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán, en su lucha contra el gobierno iraní, con la esperanza de que su insurgencia debilitara a Irán. Esta estratagema tuvo cierto éxito al principio, obligando al país a reasignar recursos para reprimir la rebelión kurda. Sin embargo, el plan de Saddam acabó fracasando, y la guerra llegó a un punto muerto. El tejido de la sociedad se basa en valores compartidos, objetivos comunes y experiencias comunitarias. Estos atributos fomentan la confianza, la cooperación y el apoyo mutuo entre sus miembros. Sin embargo, a veces las naciones pueden conseguir el mismo resultado creando una narrativa de nosotros contra ellos. Esta dicotomía crea un sentimiento de pertenencia y solidaridad dentro de cada grupo, al tiempo que fomenta la separación y a veces la hostilidad hacia el otro grupo. Durante la guerra Irán-Irak, Teherán impulsó fuertemente la retórica nacionalista iraní que enmarcaba la guerra como una lucha entre chiíes y suníes. Por eso fracasó la estratagema de Saddam. Pero para comprender la eficacia de esta estrategia, conviene echar un vistazo a la historia. En 1501, Ismail I fue coronado Shah en Tabriz, anunciando el amanecer del imperio safávida. Originario de la región que corresponde aproximadamente al actual Azerbaiyán, el nuevo Shah llegó a conquistar un vasto imperio. Pero Ismail es considerado el fundador del Irán moderno, no porque amasara territorio, sino porque declaró el Islam chií imamista como la religión de Estado de su imperio. Esta decisión unificó a diversos grupos étnicos y lingüísticos bajo una misma identidad religiosa y distinguió a la dinastía safávida de las potencias suníes circundantes, como los imperios otomano y mogol. La promoción del Islam chií solidificó el control de Ismail, legitimó su gobierno y sentó las bases de la identidad religiosa y cultural del Irán moderno. Curiosamente, el propio Ismail pertenecía a una minoría étnica, a la facción azerí, al igual que su corte y su enorme ejército, lo que demuestra que la unidad religiosa suele anteponerse a la lealtad étnica. Por primera vez en el periodo posislámico, todos los grupos étnicos de Irán se pusieron de acuerdo. En la actualidad, el Islam chií sigue siendo la rama dominante en Irán, y entre el 90 y el 95% de la población se identifica como tal. Esta homogeneidad religiosa, con sus creencias, rituales y prácticas compartidos, contribuye a fomentar un sentimiento de unidad entre los diversos grupos étnicos. Pero eso no es todo. Al promover el Islam chií, Teherán no solo logra la unidad nacional y la cohesión social, sino que también obtiene una ventaja estratégica en los lugares donde las comunidades chiíes son mayoritarias. Para el Estado iraní, el Islam chií mata dos pájaros de un tiro. Sin embargo, Irán no es totalmente chií. La periferia está salpicada de musulmanes suníes, cuyas creencias ideológicas contrastan fuertemente con las de la mayoría chií. A pesar de los intentos de integración y asimilación, muchos suníes consideran que el separatismo es el único camino viable. Entre estas voces disidentes, los baluchis suníes son la facción más convincente. Su peculiaridad cultural y religiosa los diferencia de la mayoría chií persa. Varias facciones separatistas baluchis ya están librando activamente una insurgencia contra Teherán, aunque con una intensidad relativamente baja. Por el contrario, es posible que Irán haya exagerado su carta chií en los años posteriores a la Revolución Islámica. Incluso estudios gubernamentales
muestran que los iraníes se han vuelto menos religiosos que antes. Cuando todo el ruido se calma, a menudo la fe no es apreciada cuando se impone a la gente. En pocas palabras, el Islam chií está perdiendo progresivamente su poder de cohesión, si es que no lo ha perdido ya. Para mantenerse en el poder, Teherán emplea ahora la fuerza bruta a la antigua usanza. No tolera la disidencia y cuando surge el desafío, el aparato de seguridad estrecha el cerco. Los disidentes son aplastados, detenidos o enviados a la horca. Cuando estallaron las protestas masivas contra el gobierno en todo Irán en 2022, las mayores en casi 4 décadas, las herramientas de represión de Teherán se pusieron en marcha a toda máquina. Los medios de comunicación estatales trabajaron frenéticamente, presentando a los manifestantes de las provincias con grandes minorías étnicas como terroristas y separatistas para desacreditar el movimiento. Mientras tanto, cientos de manifestantes fueron detenidos y las fuerzas de seguridad iraníes se desplegaron con toda su fuerza para reprimir brutalmente las manifestaciones. En última instancia, a pesar del tamaño y la escala de las protestas, Irán pudo someterlas. Cualquier movimiento separatista respaldado por el extranjero se enfrentaría inevitablemente a limitaciones similares al enfrentarse al aparato mediático y a las fuerzas de seguridad de Irán. Sería una batalla cuesta arriba de principio a fin. No obstante, quienes pretenden perjudicar a Irán podrían considerar la balcanización como la única estrategia viable salvo la guerra. Estados Unidos e Israel, por ejemplo, ven las minorías étnicas de Irán como grietas en la armadura. ¿Funcionaría realmente un conflicto proxy separatista respaldado desde el extranjero? Probablemente no, pero algunos legisladores podrían pensar que merece la pena el esfuerzo. Esta es también la razón por la que los dirigentes iraníes no abrazan la democracia de todo corazón. He aquí el truco: las operaciones psicológicas rara vez son tan evidentes. El clero en el poder cree que las potencias occidentales, que pretenden empujar a Irán hacia la desintegración, quieren empaquetar sus objetivos en una ideología virtuosa como la democracia liberal. Teherán cree que si adoptara las ideas liberales, su cohesión se desintegraría en pocas generaciones. Sin el autoritarismo o las teocracias que la mantienen unida, las regiones minoritarias de Irán probablemente emplearían los derechos liberales para perseguir sus propias identidades y con el tiempo se separarían totalmente de Irán. En conjunto, Irán está atrapado haciendo lo mismo una y otra vez. No es una historia con final feliz. Irán debe elegir una de estas dos dolencias, la disciplina o el arrepentimiento. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.